Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero sin la habilidad de describir lo que vemos, lo que queda es una realidad ambigua. Necesitamos de la palabra para capturar el momento, para contextualizar una situación, para entender y definir la realidad, nuestra realidad. Entonces, poner en palabras lo que se vio durante la ceremonia de juramentación de Donald Trump como presidente número 47 de Estados Unidos es obligatorio para aquellos de nosotros interesados no solo en el quehacer estadounidense, sino en el quehacer mundial. Como hemos mencionado antes, el impacto de lo que sucede en Washington, D.C., por decir Estados Unidos, desborda las fronteras del territorio estadounidense. Entonces, lo que vimos el 20 de enero resulta un momento histórico que dejó expuesto no solo la situación política y económica de este país, sino de un nuevo, diría yo, orden mundial. Contrario al principio de igualdad que reside al corazón de la Constitución de Estados Unidos, un documento que comienza por declarar nosotros los ciudadanos y que define al gobierno como una institución para y por el pueblo. Este nuevo ciclo gubernamental se inició, diría yo, con una simbólica y marcada diferencia entre la élite y el ciudadano común. En parte, es verdad, se debió a una mala jugada de la madre naturaleza que con gélidas temperaturas forzó a que la ceremonia de inauguración se tuviera que trasladar a último minuto al interior del Capitolio. Y así, bueno, reduciendo significativamente la capacidad que había de tener a personas presentes durante la ceremonia. En todo caso, como resultado, la juramentación del presidente Donald Trump se produjo apenas delante de un par de centenar de personas, que eran una mezcla de la élite política y económica, tanto nacional como mundial. Y mientras tanto, decenas de miles de simpatizantes del presidente, muchos de los cuales además habían viajado desde lejos para asistir al histórico evento, y quienes además son en gran parte los responsables del triunfo político y electoral de Donald Trump, debieron contentarse con seguir la ceremonia desde una arena deportiva. Élite y plebe. En resumen, fue un inicio poco ortodoxo, aún para un gobernante que ha roto con muchos de los moldes de la política tradicional en este país. Hay que mencionar que en Estados Unidos no se había dado una juramentación en interiores desde 1985, en que Ronald Reagan juramentó para su segundo mandato. Y aquí también hay cierta ironía, dado los paralelos que encuentro entre ambos mandatarios. Por un lado, porque ambos tienen una imagen fuertemente arraigada en lo mediático, y además porque el quehacer político de ambos muestran sólidos lazos con el sector privado. Pero en todo caso, los signos que revelan el estado de nuestra democracia, y yo diría nuestra democracia mundial, no quedan ahí. Adentro del Capitolio se construía y registraba una imagen mucho más reveladora de lo que quizás muchos quisieran o a esta altura ya no les importa. Una que dejó al descubierto la etapa de transición en el sistema de poder en el cual nos encontramos y que vamos a desglosar en esta exploración. Bienvenidos, esto es Úrsula Pfeiffer, POV, Point of View. Nuestro objetivo es abrir espacios para el diálogo abierto. Si creen que hablar de estos temas es importante, regálenos un like, apóyenos suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, síganos por redes sociales y súmense al diálogo con sus comentarios. Entonces, ¿cuál fue esa imagen que anunció la innegable llegada del nuevo orden mundial, de la que nos advirtió a destiempo, es verdad, Joe Biden en su último discurso como presidente de Estados Unidos? La respuesta estaba en los 4 hombres ubicados en la tercera fila durante la inauguración de Donald Trump, visiblemente sonriendo. Se trata de 4 de los hombres más ricos del mundo. De izquierda a derecha, estos eran Mark Zuckerberg, Jeff Bezos,
Sundar Pichai, y ubicado al extremo más cercano al nuevo presidente, Elon Musk, élite y plebe. Desde el inicio mismo del mandato de Trump, este nuevo orden mundial no ha tardado en hacerse sentir. En cuanto al presidente, en cuanto a Donald Trump, tampoco ha perdido tiempo y en sus primeros días en la oficina oval de la Casa Blanca se ha dispuesto, se ha lanzado a crear un diluvio de órdenes ejecutivas que abarcan desde el perdón presidencial para aquellos que irrumpieron violentamente en el Congreso de Estados Unidos en enero del 2020, hasta la prohibición de cualquier iniciativa de diversidad, equidad e inclusión dentro del gobierno federal. Como hemos aprendido a reconocer, el lenguaje que usen estas órdenes ejecutivas tiende a ser suficientemente amplio y a la vez impreciso para prestarse a distintas interpretaciones, con lo cual nunca queda claro en realidad cómo se van a implementar estas órdenes o estas ideas de Donald Trump, ni tampoco, en este caso, por ejemplo, el número exacto de despidos que esta orden ejecutiva en particular va a suscitar dentro del sector público. Pero bueno, sin desmerecer lo que esto significa para aquellas personas que van a quedarse desempleadas de la noche a la mañana debido a esta orden ejecutiva, quizás lo más preocupante es que como parte de esta orden presidencial hay un mandato de denunciar cualquier actividad que se asemeje a un intento de mantener iniciativas de diversidad dentro de las instituciones federales de Estados Unidos y de denunciar a cualquier persona que intente continuar con estas actividades. Y además de eso, se amenaza con penalizar a aquellos que fallen en denunciar tanto estos hechos como a estas personas. Para mí eso suena muy cercano a coacción por miedo, por temor. Y si no han leído el libro Animal Farm de George Orwell, se los recomiendo. Se supone que estamos en un país de libertades. Esto no suena a libertad. Pero en todo caso, así como prolíficas han sido las órdenes presidenciales, también han proliferado demandas judiciales que intentan dejar estas órdenes ejecutivas sin efecto. Y entre ellas hay una que les quiero mencionar porque me parece extremadamente interesante y además también reveladora. Hay una que se opone, o hay varias, hay 4 en realidad, que se oponen al llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental. Básicamente, un nuevo comité que se ha creado como un asesor gubernamental encabezado por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y cuyo objetivo supuestamente es mirar al gobierno y ver dónde es que se está gastando mucho, dónde se tiene que recortar lo que se está gastando y dónde se debería gastar más potencialmente. Bueno, regresando a la ceremonia de inauguración, hay que decir que durante toda la ceremonia Musk llevaba una sonrisa de oreja a oreja, pero entre las demandas interpuestas precisamente se halla una de la Organización de Vigilancia del Servicio de Consumidor estadounidense, Public Citizen, cuyo presidente o copresidente en realidad, Robert Weissman, dijo, cuando se le preguntó sobre la demanda que estaba haciendo en contra de esta iniciativa o de este departamento que va a encabezar Elon Musk. Y lo que él contestó cuando se le preguntó por qué es que se está poniendo en contra o por qué es que su organización está presentando esta demanda para evitar que Elon Musk encabece este departamento, dijo que creía que el papel de Musk en este gobierno es parte de una convergencia más amplia de poder corporativo y gubernamental, poder estatal, que realmente, decía él, no tenía paralelo en la historia de Estados Unidos. Es más, dijo, ciertamente no tenía paralelo en los últimos 100 años. Y al corazón
de la demanda de Public Citizens se incluyen varios evidentes conflictos de interés que el nombramiento de Musk presentan. Por ejemplo, entre los planes de Musk está convertir a su plataforma X, antes llamada Twitter, en un transmisor de pagos, una cosa similar a lo de Apple Pay. De hacerlo, estaría esta habilidad de tramitar pagos, tendría que estar regulada por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Pero resulta que Musk ya ha pedido la eliminación de esta entidad. Y ese es solo un ejemplo. Sus conflictos de interés no se supeditan solo a la regulación gubernamental, en este caso sobre sus empresas, sino incluso la libre competencia de mercado, lo cual es irónico, dado que supuestamente es defensor de la empresa privada y de la libre competencia. Pero resulta que Musk tiene, como se sabe públicamente, una millonaria relación de negocios con el Departamento de Defensa a través de Starlink y de NASA. Es más, logró ubicar a un amigo suyo a la cabeza de la agencia de NASA. En todo caso, como parte de estas actividades comerciales, resulta que Musk es competencia directa del hombre que se sentó a su derecha durante la ceremonia de inauguración de Donald Trump, Jeff Bezos, quien compite directamente con las empresas de Musk a través de una corporación afiliada a Amazon, precisamente por contratos con Starlink y NASA. Dado de que Musk será pues un asesor tan cercano al presidente y además supuestamente va a encabezar este nuevo departamento de eficiencia, la pregunta que muchos se hacen y que se hace en esta demanda además de Public Citizen es ¿quién asegura entonces una competencia justa? Son muchas las cosas que están aún por definirse. Pero lo que creo que está cada vez más claro es que como ciudadanos estamos quedando cada vez más relegados a los márgenes o bien en el mejor de los casos a un rol de algo así como un recogebolas en un juego de balón donde los dueños de la pelota imponen las reglas de juego. Y esto tanto a nivel individual como colectivo. Como latinoamericanos nos encontramos, al igual que otras regiones, relegadas del mundo en un juego global donde naciones enteras quedan fuera de juego. Esperanzados en que si seguimos las reglas nos va a llegar el turno a ser jugadores titulares. Pero en ese proceso nos encontramos incapaces, creo yo, de imaginar siquiera dejar de jugar o bien crear nuestro propio juego con nuestras propias reglas. De alguna manera se me viene a la cabeza esta imagen del animal de carga al que se le guía cuesta arriba, seducido por una zanahoria o intimidado por el látigo. Muchos continuamos por el sendero que nos trazan sin cuestionar el rumbo. Aceptamos teorías económicas y sociales que surgieron de otras realidades y peor aún, seguimos recetas de desarrollo que pocas veces reflejan la historia de aquellos que nos las recetan y que las pregonan. Para muestra un botón. Pese a la retórica en países occidentales líderes de la economía mundial a favor de un libre mercado y una participación limitada del Estado de la economía, la gran mayoría de estos países se distinguen más bien por tener una fuerte presencia estatal e institucional en temas de bienestar público, incluidas la educación y el sistema de pensiones. Es más, aunque pocas veces se menciona en el diálogo público, la solidez económica de la que gozan hoy estos países como por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, o digamos Gran Bretaña, Alemania, Francia, en realidad parten de un acercamiento keynesiano a la economía. La bonanza o el lugar que ocupan no viene de dejar que el mercado libremente se haya regulado y haya regulado los precios y haya regulado qué empresas sobreviven y cuáles no. Por el contrario, el sistema keynesiano es uno donde el gobierno es
un participante activo en la creación de riqueza a través de la inversión en obra tanto pública como privada. Es más, esto continúa al día de hoy, aún dentro del sistema del líder mundial de la economía libre que es Estados Unidos, donde el principal socio en el desarrollo de nueva industria y tecnología, como por ejemplo la inteligencia artificial y la exploración del espacio con fines comerciales, es el gobierno, sigue siendo el gobierno. Más aún, de no ser así, la banca mundial no hubiese sobrevivido. Cuando, por ejemplo, en 2008, por su codicia, muchos de ellos estaban a punto de colapsar, si no colapsar del todo. La pregunta es entonces, ¿por qué no hacen lo que pregonan? ¿Y por qué se exige que otros hagan lo que ellos no hacen? Mejor aún, ¿por qué es que seguimos las reglas de un juego que nos margina? ¿Por qué no creamos nuestro propio juego? Y en todo caso, ¿por qué no nos damos cuenta que lo que nos dictan no siempre es lo que hacen? Muchos más bien prefieren enfocarse en las reglas en lugar de fijarse en el juego mismo. Lo más importante muchas veces ni siquiera es tener los mejores jugadores, ni siquiera es seguir las reglas, es tener la mayor hinchada, como sucede a veces en muchos deportes, donde aquel equipo con mayor hinchada es el equipo que tiene mayor éxito comercial. ¿A qué me refiero? Entendamos la hinchada como el tamaño del mercado de consumo con el que cuenta cada país. Uno de los motivos, por ejemplo, por el que muchos economistas explican que dentro de la región latinoamericana, en realidad Brasil es el único que logró un beneficio real del influjo de capital de los 80 que se destinó al desarrollo de la región. Y lo que dicen es que esto se dio por distintos motivos, pero mayoritariamente porque Brasil logró desarrollar y contaba con un mercado interno fuerte y además único. En parte puede ser la diferenciación o la diferencia que hay de idioma. Es un mercado grande, es un mercado además casi cautivo por distintos motivos culturales y, como hemos dicho, de lenguaje. Pero en fin, lo cierto es que ponen a Brasil como un ejemplo de uno de los pocos, si no el único país que ha logrado sacarle provecho a la inversión internacional precisamente gracias a su mercado interno y no quedarse únicamente como otros que recibieron también inversión internacional en la década de los 80 y que sin embargo se quedaron como simplemente exportadores de materia prima. Creo que es importante, por ejemplo, entender que Europa hizo lo mismo. Europa, cuando recibió, se benefició por el Plan Marshall, con el cual Estados Unidos invirtió fondos de desarrollo para reconstruir la infraestructura y la industria en los países destruidos por la Segunda Guerra Mundial, los países europeos destruidos por la Segunda Guerra Mundial y también Japón. Obviamente dentro de un plan estratégico de influencia económica y militar. Ya vemos que hay muchísima presencia de bases militares tanto en Europa como en Japón, por ejemplo. Hubo un motivo por detrás, no fue netamente altruista, pero en todo caso, en este proceso, países como Alemania entendieron que independientemente o no, contaban con un mercado interno suficientemente fuerte para sostenerse, pero no necesariamente a largo plazo. Y como resultado, precisamente, es que países no solamente propulsaron la comunidad europea, sino además de eso, la lideran y luchan porque se mantenga. Porque finalmente, ¿qué es la comunidad europea sino un bloque de consumo, en realidad más que de producción, un bloque comercial? No será comparable con el mercado de consumo con el que cuenta Estados Unidos, pero definitivamente
es suficientemente fuerte para asegurarles un lugar en la mesa de negociación mundial. Latinoamérica no ha logrado esto. Si bien existen organizaciones como el Pacto Andino o Mercosur, su foco ha estado puesto más bien en fortalecer la posición de los países miembros como exportadores, generalmente además de materia prima. No está ideado, estas organizaciones no están ideadas como un bloque de consumo mundial o un bloque de consumo que pueda negociar a nivel mundial. En gran parte porque las políticas económicas internas de cada país han priorizado industrias primarias y no lo que un mercado de consumo requiere, es decir, ciudadanos con poder adquisitivo. Y todo lo que esto exige a nivel de inversión en educación y generación de empleos con buena paga. La industria primaria no requiere de una población educada, ni tampoco paga los sueldos que se necesita para tener un mercado de consumo fuerte. Entonces la pregunta, obviamente, es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué explicación hay? Y encontré que hay una explicación muy interesante del economista estadounidense Darren Acemoglu. Y él dice que al corazón de la diferencia entre países líderes en tecnología e industria y aquellos anclados en la producción de productos primarios y todo lo que esto implica socialmente, están sus instituciones y cómo y con qué propósito se formaron. Según Acemoglu, en lugares donde los pobladores se apropiaron del territorio, sea por colonización, asentamiento o invasión, desplazando así a la población originaria, lo que surgió entre los nuevos habitantes fue una percepción de pertenencia que llevó y ayudó a la creación de instituciones creadas para asegurar una prosperidad a largo plazo. Entendido esto como la creación de riqueza y tecnología para uso y beneficio propio. En contraparte, los territorios colonizados, donde aquellos con poder se vieron como conquistadores de los pueblos originarios, con todo lo que esto puede significar en cuanto a otroriedad e ideas de superioridad. Lo que primó fue un sentimiento de derecho a explotar las tierras dominadas y por extensión a sus pobladores. Como resultado se crearon instituciones para asegurar no el desarrollo, sino la explotación de recursos primarios y además por extensión de las tierras y de los pueblos originarios. Desde mi punto de vista, entonces, esto se reduce a un tema de identidad e identificación. Hasta que Latinoamérica no logre reconocerse e identificarse como un conjunto, que no logre verse a sí misma y donde los ciudadanos no se vean unos a otros como una sola identidad, que se reconozcan como un grupo cohesionado, un grupo donde hayan diferencias pero al mismo tiempo haya una identidad en común sólida y más bien se mantenga una sensación de separación con la tierra y sus gentes. Y entre sus gentes será difícil que surjan instituciones que promuevan la creación de naciones sostenibles. Aquí les hago una pregunta. ¿Cuántos latinoamericanos al día de hoy se identifican más con Europa que con su país? ¿Cuántos latinoamericanos al día de hoy hacen referencia de sus, entre comillas, raíces europeas en lugar de simplemente identificarse y reconocerse como de su país, en todo caso mestizos, pero de su país, de su territorio, sin hacer referencia a algún pasado extranjero? Pero bueno, este tema es tan amplio que amerita que lo dejemos para una próxima exploración. Gracias por acompañarme. Recuerden participar del diálogo, seguirnos por redes sociales
y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.